Vamos a reunirnos, por favor. Pero le voy a decir yo. Entonces, este último momento es un momento más técnico. ¿En qué aspecto? Pues, número uno es que hay personas que quizá no hayan visto estos recursos, y quiero que los tengan claros, pero los que están ya recibiéndolos o facilitándolos y recibiéndolos, que es la única manera, ¿de acuerdo? No importa que tú yo a veces paso múltiples veces por el mismo documento con otras personas y yo recibo más, porque nunca me siento a enseñar, eso no se hace. El que enseña es Dios en el corazón. De otra forma, tú te vuelves un experto y ex es ex. ¿De acuerdo? Ex presidente. Ya no es. Entonces, nunca seas un experto. ¿De acuerdo? Hola. Hay tanto que cada uno de nosotros necesitamos permitir que Dios construya en nosotros para que funcionemos como hijos. ¿Sí? Y no es un ejercicio intelectual, no es tomar un curso, no es leer un libro, no es, por ejemplo, si alguien sale de aquí y dice, es que son los talleres y vamos a hacerle como le hace Cristóbal, ¿no? Pues hazle todo lo que quieras, puedes hacerlo mejor que yo, pero eso no transforma. Lo que transforma es lo que pasa adentro, lo que Dios hace aquí adentro. Y lo que te estamos compartiendo y que seguramente yo no tuve el privilegio de escuchar de ustedes, porque pudiéramos haber hecho esto, pero hubiéramos tenido 2 talleres nada más. ¿Sí? Si usamos el tiempo juntos para escuchar todos lo que uno de ustedes o 10 de ustedes dicen y pum, se nos fueron las horas. Entonces, por eso la guianza hoy fue, bueno, grupos de 4, ustedes compartan y cuántos han sido bendecidos por lo que escucharon de sus compañeros. ¿Lo ves? Así es como funciona. Sí, y seguramente hoy ha habido personas que por primera vez se abrieron a hablar, ¿no? Porque su corazón fue tocado por amor y eso les permitió empezar a probar la luz, ¿sí? Entonces, esa dinámica, eso que tiene que suceder para ser transformado, no tiene sustituto, ¿sí? Tú puedes escuchar 10,000 predicaciones, pero si no hay ese intercambio, si no hay esos momentos personales y un ejercicio que Dios nos indica en Romanos, donde dice, con el corazón, ¿qué pasa? Se cree para justicia. Y eso quiere decir, le crees a Dios para que Él te haga libre de lo que es injusto en ti. ¿Sí? Me dañaron, eso es injusto. Con el corazón se cree para justicia. Hice lo malo, soy injusto. Con el corazón se cree para justicia. Dios va a perdonar, ¿te das cuenta? Pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú crees en tu corazón, le estás permitiendo a Dios ese espacio en ti. Cuando tú lo expones con la boca, es muy específico, ¿no? Porque podemos decir con el pensamiento, con el anhelo. No, es con la boca. Tienes que articularlo con tu boca. Se cree para salvación. Bueno, la gran mayoría piensa que esto es una oración que hacemos en la entrada de la jornada, ¿no? ¿Cierto o no? No es cierto. Es la oración de fe, le llamamos, ¿no? Y ya, se acabó. Es todo lo contrario.
Es la única manera en que habrá salvación. Porque este concepto de que Dios ya me salvó, si yo pudiera decir eso de mí en toda la extensión de la palabra, lo que estaría diciendo es, ya acabó Dios su trabajo en mí. ¿Sí? Ya no tiene nada más que salvar en mí. Yo ya soy igualito a Jesús. En la escritura dice, nos salvó, nos salva y nos salvará. ¿Lo ves? Porque la salvación es un proceso que tiene un inicio y el camino que Jesús es. ¿Estamos aquí? Entonces, en cada una de los ciclos en los que esto se repite en tu corazón, donde Dios te trae ante algo y tú tienes que tomar la decisión de tomarle la palabra, y entonces eso, como ya explicamos, ¿no? Es el paso, ¿cierto? El paso, das el paso cuando le tomas la palabra. ¿Por qué? Porque eso es cuando Él se compromete y tú te comprometes con Él a que Él cumpla eso en tu vida. Nunca te pongas a hacerlo tú. Así no funciona. Esto no es obedece porque la Biblia dice. Así no es. Ese es el viejo pacto. Eso no transformaba a nadie. Jesús no vino a eso. Jesús vino a darnos vida. La ley no da vida. Nada de lo que Dios le dio a Moisés estaba con la promesa de vida eterna, ¿o sí? No. Entonces eso tenemos que ya dejarlo pasar. Dios ya dijo que ya es obsoleto. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Es que, es Dios va a darte vida. ¿Cómo? Tú caminas. Él se compromete para cumplirlo. Tú aceptas que lo cumpla. Ese es el paso. Y permaneces allí en el proceso en que lo cumple. Ayer hablamos del proceso de verdad. Para los que no estuvieron, pues eso está grabado y tú lo puedes recibir. Pero más que lo que está grabado en un video es lo que el Espíritu Santo te quiere enseñar a ti. ¿Sí? Entonces, en lo que Dios anhela hacer en tu vida es que tú aprendas a caminar un paso a la vez en amor y por amor. La fe obra por el amor, ¿sí? Muchas veces topamos con pared porque decimos, bueno, pues yo sí le creo a Dios, pero no es en amor. Uno puede creer a la brava, uno puede creer intelectualmente, uno puede creer por muchas maneras, pero el creer en amor, eso te lo da Dios. La fe que Dios da es en amor y obra por el amor que Él es. Entonces, todo esto que hemos visto hoy son las bases para caminar la transformación que Dios va a operar en ti en el camino que Jesús es. Y el camino que Jesús es que produce en ti, lo produce a Él en ti. ¿Sí? Tu avance en este camino te va haciendo más y más y más y más como Él es. ¿Sí? Aquí adentro. Todo tu ser empieza a funcionar como el de Jesús, por obra de Dios, hasta que se cumpla la promesa hecha de hacerte conforme a Jesús. Conforme quiere decir exactamente igual a Él. ¿Te das cuenta? Bueno, y ahí es donde venimos a los recursos y las dinámicas externas. ¿De acuerdo? No de acuerdo. Lo siento mucho que el tiempo hoy los haya puesto bravos, pero ya vamos a acabar. Necesitan más transformación ustedes.
Eso es lo que pasa. Miren, ya les dije que esto vale unos centavos, es todo, si se usa humanamente. Pero es un poquito peor que eso, porque el costo económico no es nada, es el autoengaño que resulta de usar esto humanamente. Eso es lo peor. Cuando en lugar de aprender a permitir que Dios haga en mí, yo aprendo cosas, hago cosas, hablo cosas, pero en el camino no estoy caminando. Sí. Y eso es como nos llenamos de cosas, incluyendo los dones espirituales que acabamos de mencionar, donde el Espíritu Santo dice, si tengo dones de ciencia, de profecía, de lenguas, de fe, pero no tengo amor, ¿te das cuenta? Entonces el caminar es en amor y para amor, porque el Padre es amor y comunión con el Padre es vivir lo que Él es, ser uno con Él. Entonces, sin embargo, así como la escritura está dada, la Biblia es un recurso físico, ¿cierto? Es un libro, tiene letras impresas. Lo mismo cuando Dios da otros recursos impresos que nunca sustituyen la escritura, nacen de allí por el Espíritu Santo. Son recursos, pero aquí está la regla. ¿De acuerdo? La Biblia es el recurso del Espíritu Santo para que lo que está escrito en el papel sea inspirado por Dios a tu espíritu. ¿Sí? No es tu espada, es la espada del Espíritu. Y con mucho cuidado escucha esto. No es la palabra de Dios. Jesús es la palabra. Él es el verbo. Es la escritura. Eso es lo que es. En manos de los hombres, la escritura ha sido la base para barbaridad y medio. Guerras, genocidios, esclavitud, etcétera, etcétera, han nacido de lo que está escrito ahí. Abuso, etcétera, etcétera, de lo que está escrito ahí. Entonces, vivir tu transformación es entender los recursos de quién son y cómo Él los usa. ¿Sí? ¿Están conmigo? Si hay shock, qué bueno. Eso es parte del proceso. A veces necesitamos un shock, ¿no? Pero eso es como es. Lo que está escrito en papel, ¿lo dijo Dios? Absolutamente. Pero Dios no se fue, ¿o sí? No te dejó un libro para que tú veas qué haces con él. Ahora vamos a escuchar lo que está escrito ahí. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Cuánto es todo? ¿Qué parte no queda? Toda la escritura es. ¿Cuándo es? No fue, es inspirada por Dios. ¿Te cayó el peso? ¿El kilo? ¿La tonelada? ¿Sí? Está escrito.
Pero para que a ti te sirva, para que a mí me sirva, para que sea el camino de transformación en hijo de Dios, tiene que ser inspirada por Dios a mí, a ti. ¿Te das cuenta? Aquel eunuco, ¿se acuerdan? Había ido al templo de Jerusalén desde Etiopía. Está lejos, si lo piensas. Él pues, era un hombre importantísimo y iba en una carroza, pero un viaje en carroza, de todas maneras, si a nosotros nos tomó 12 horas llegar aquí de Puebla, ¿no? Ayer, por los accidentes y todo, imagínate cuántos días de jornada fueron ir de Etiopía a Jerusalén. ¿Por qué fue? Por hambre, ¿no? Quería entender, quería saber. Y en la carroza no iba viendo, ¿no? YouTube, ¿no? ¿O cuál es el otro, el popular? ¿No? Llevaba pergaminos de la escritura, ¿no? Fue, vio a los grandes maestros allá, no se le quitó el hambre. Iba de regreso, leyendo. ¿Qué pasó? Estaba medio denso aquí, por eso no le entraba. ¿Qué le faltaba? La inspiración de Dios a él, ¿sí? Porque eso que está escrito, hay algunos, yo por muchos años estaba, bueno, es que necesitamos entender, y te metes, ¿no? A las ciencias humanas para entender significado, contexto histórico, esto, aquello, el original, y te llenas la cabeza así de cosas. Necesitas, no, ahora sí ya sé, porque mira, es que en el original dice esto y aquello, y esta palabra en griego quiere, y en arameo, y nada más hay tantas, y esta vez, y Dios, y tarará. Hay inspiración. Estamos aquí. Ya se fueron. Amada familia, miren, el momento en que empezamos nosotros a tomar los recursos divinos para hacer uso de ellos, hemos suplantado a Dios. Esto es duro, pero es verdad. ¿Sí? Yo ya viví, yo no tuve un shock, yo me estrellé como un huevo así, de esos que se le rompe la yema, no los que caen bonitos quedan bonitos, pero el que llega y se desbarata. Entonces, ¿cómo es? ¿Dónde está Dios? ¿A dónde lo invitaste? Okay. ¿Quién es el autor de la Biblia? Ya les cayó ese 20 porque decimos, es que dice Pablo, dice Pedro, dice Mateo, pero es palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenían esos cuates, no? No, eso escrito está allí porque es el recurso del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesús dijo, cuando Él venga a estar adentro de ti, miren nada más, o sea, antes de decir eso, Jesús dijo, yo quisiera decirles muchas cosas a ustedes, pero ustedes no tienen con qué recibirlas. ¿Sí? Jesús dijo eso.
¿Le podemos ganar nosotros a Jesús? Es que Jesús no sabía enseñar, hermano, pero yo sí. ¿Eh? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él te va a guiar aquí adentro a toda verdad, porque no va a tomar de lo suyo, sino que te va a hablar de lo mío y te lo va a hacer saber, hacer saber, hacer saber. Nadie puede hacer eso, solamente el Espíritu Santo. Y es terrible lo que nos ha pasado, que nosotros oímos a alguien y decimos, ahora ya sé. Conforme camines se te va a quitar ese hecho, porque tu entendimiento va a ser renovado. Saber es vivir el trabajo de Dios, vivirlo. Si no es vivencial, no lo sabes. Qué bonito que Dios te muestre cosas, pero tienes que permitir que Él las habilite en ti. Hoy hemos hablado de vivir amor. Si hoy Dios alumbró ahí en tu corazón, inspiró eso a tu espíritu, ¿sí? Y lo viste y dijiste, ahora sé cómo debe de ser. Está bien. Pero eso se nos muestra para que nosotros tomemos la decisión de decir, tú hazlo en mí entonces. Sí, enséñame a vivir allí. Tú, ¿qué tienes que hacer, Padre, en mí para que yo camine en amor? Y Él va, como hablamos ayer, Él va a proceder a mostrarte lo que tiene que quitarte de ti, que no permite que camines en amor, etcétera. Eso está ya dicho. ¿Estamos aquí? Entonces, tiene que ser inspirada por Dios. Cambia eso un poquito cómo vas a ver la Biblia. ¿Eh? Hola. Tú dices, bueno, es que yo tengo un programa de lectura, ¿no? Mi devocional o lo que sea. Está bien. Pero ¿es por guianza del Espíritu o es porque así va tu programa? Hola. Miren, la evidencia de lo que sucede con eso está escrita en la Biblia en vidas, ¿sí? Se nos cuenta de una en particular, Saulo de Tarso. Desde niño, escritura, apréndetela, 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 obedécela, 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 o no. Y él dice, mi conducta en cuanto a las escrituras de la ley, ¿qué dice? Perfecta. Eso es una gran palabra, ¿no? Pero ¿qué le pasó aquí adentro con todo eso? ¿Amor divino? ¿Eh? Transformación de humano a hijo de Dios. Cuando se apareció Jesús, ¿qué le pasó aquí adentro? ¿Lo amó o lo odió? Lo odió. Saulo a Jesús lo odió. Y no fue un odio pasivo, decir, pues a mí no me gustas, vete a volar. No, fue un odio de, tú hablas de Jesús, tienes dos opciones, o te callas o te mato. Y consiguió autoridad legal para hacerlo. Y lo hizo. Lleno de Biblia, vacío de Dios. Hola, ahí está.
¿Por qué hemos de seguir repitiendo ese error? ¿Sí? Los recursos divinos los usa Dios. ¿De acuerdo? Y nuestro asunto es aprender a permitírselo. Entonces, es muy diferente cuando tú buscas guianza y el Espíritu Santo te muestra a dónde ir en la Escritura, por ejemplo. Pero no te sientas a estudiarla, te sientas a recibir verdad del Espíritu Santo. Él te va a guiar en tu espíritu, Él te va a enseñar lo que es para que Dios haga en tu vida. ¿Sí? Y eso no es para unos cuantos, para los que van a cierta institución u otra, eso es cada hijo de Dios. Tiene que tener eso como un fundamento. Y saber vivirlo, porque esto es vivencial. ¿Están conmigo? Están muy solemnes ustedes. Bueno, estos documentos que Dios nos ha dado el privilegio de recibir y de escribir y de ilustrar y todo ese asunto, los que ya los conocen, ¿verdad? Es una serie que se está formando. Sencillamente en ellos, como ya dije yo hace rato, hay es una guía para que tú tomes decisiones con Dios y el Espíritu Santo vaya guiando tu corazón a la verdad. Por ejemplo, esta gran verdad, ya no tienes que ser humano. Dios hizo algo maravilloso para que tú no vivas cargando y siendo esclavo de la naturaleza que heredaste. Jesús vino para que tú tengas la naturaleza de Dios. ¿Sí? Cuando Dios nos mostró que este era el inicio, yo me fui de espaldas porque es como demasiado profundo, ¿no? Para una persona que viene de cero. ¿Saben qué viví yo allí? Una gran lección. ¿Quién se lo va a mostrar? ¿Sí? ¿Va a ser tú o voy a ser yo? Eso que habló aquí Dios en mi corazón. Es muy diferente cuando tú te sientas con otra persona en un grupo de transformación y, bueno, vamos a ver qué dice aquí, ¿no? Sí, y tú lo hablas. Cuando tú aprendes a permitirle a Dios presentarlo. Y las personas reunidas, Él las conoce y Él va a introducir esto, Él en ti, darte y nunca va a repetir. Yo me maravillo de eso en lo que yo vivo, es nunca va a repetir. ¿Por qué? Porque Él no agarra y crea un discurso, ¿no? Y dice, pues nomás léeles eso, ve, y ya. No, es personal. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Cuando les comenté cómo mi esposa les hace a cada quien. Así es Dios, Él sabe cómo, Él te lo va a presentar y sabe hablar al corazón de la persona. Bueno, el punto, no vamos a pasar por detalles de cada uno de estos documentos, pero sí quiero explicarles la estructura. ¿Está bien, Jaime? ¿Tenemos tiempo?
¿Está bien con ustedes? ¿Tenemos tiempo? Porque esta estructura es muy importante. Hay dos grupos de documentos y creo que están en línea, ¿no? Puedes jalar la página de iTransform online. Eso es, podemos irnos no al documento, sino a la página. Gracias. Ándale, ok, gracias. Entonces vamos más para arriba, por favor. Entonces hay dos grupos, ¿sí? Allí. No. Arriba, las 4 invitaciones divinas. Allí, gracias. Este es el primer grupo. Y yo había pedido que se imprimieran estos documentos para que ustedes pudieran verlos, pero realmente eso es más efectivo. Y estos impresos, pues, van a ser usados, Juan Pablo. Pero ahí está el grupo de 4 recursos. Se llaman invitaciones, porque eso es donde una persona inicia a entender que Dios la invita. ¿A qué Dios la invita? La primera invitación es, y tengo que mencionar esto, estos documentos constantemente, conforme Dios nos indica, vamos renovándolos, esa es la palabra. Perdón, pero la primera invitación es a la justicia de Dios. Nació humano, tengo que serlo. Entonces allá abajo vamos a poner invitación a justicia. Y el asunto es que la persona viva eso, ¿sí? Que tú lo vivas, obviamente, pero si tú lo vas a facilitar es que tú lo hayas vivido, hayas aceptado la invitación a la justicia de Dios. Y entonces, si tú llegas allí a esa decisión conjunta de todo ese recurso, de su contenido, pues entonces vas a la segunda invitación, conócete. Porque esa justicia que aceptaste vivir, Dios la tiene que hacer en ti, pero ¿dónde? ¿En qué parte de ti? Eso requiere que tú sepas cómo estás hecho. Al 99% punto no sé cuántos nueves de la población, si tú le preguntas, ¿tú eres espíritu? ¿Qué te dicen? ¿De qué me hablas? Y aquí estoy, ¿no? No soy fantasma. ¿De qué se trata esto? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo va a operarse el trabajo de Dios en el espíritu de la persona si no sabe cómo está hecha y qué es cada parte de su ser y dónde Dios va a hacer ese trabajo? Eso es la segunda invitación, porque si la persona va a aceptar lo que Dios quiere hacer en su vida, pues va a ocurrir en su espíritu, todo va a ser allí. Pero ¿qué de lo demás, no? Mi alma, mi cuerpo, ¿qué es eso? Ya estoy todo hecho bolas, ¿sí? Así venimos. Pero no vas a caminar hecho bolas. ¿Me explico? Entonces, esto es amor, te respeta. Tú necesitas tener esto para poder ir a lo que sigue. La tercera invitación es la invitación a la vida eterna. Una vez me preguntaste si, ¿te acuerdas ahí en Puebla, hermano, que me dijiste, y no, y no debemos de, pues de hablarles del Evangelio, de cómo presentamos a Cristo, ¿no? Entonces, el contenido de esa invitación es, ya sabes que Dios hizo algo enorme, te hizo justicia, tú la quieres, ya sabes que la va a hacer en tu espíritu, pero ahora, ¿cómo la va a hacer? Y la respuesta es, pues Él va a darte vida. Donde había muerte, donde estabas vacío, Él lo va a llenar con Él. Y es lo que está contenido aquí, y ahí está la invitación a abrirle la puerta a Jesús. ¿Te das cuenta? No antes.
Porque si yo digo, pues invité a Jesús, yo recibí a Jesús, ¿dónde lo recibí? Mi espíritu, ¿y eso qué es? ¿Lo es? Y cuando la persona recibe esa invitación, es vivencial, ¿sí? No intelectual. Hay personas que quizá caminen un poco y luego se paren, ¿no? Está bien. ¿Quién está haciendo el trabajo? Hola, ¿en qué parte? Entonces, si me voy a usar de ejemplo, si yo vengo al grupo y choco, ¿no? Con cualquier cosa, a veces con personas, ¿no? Que nos pasa, estamos este, llenos de cosas y, no, pues ya no quiero venir. Y hay familiares que vamos a torcerles el brazo, ¿no? Yo sé que aquí nunca sucede eso. Pero tenemos que entender, el trabajo lo va a hacer Dios en el corazón y vivir amor es vivir el amor que Dios vive para esa persona. Entonces, no se trata de obligar, de manipular, sino de que amor suceda, ¿sí? Y eso en el esquema eterno, que es donde Dios trabaja, funciona. Y cuando no es así, nos emocionamos porque, híjole, ¿no? Está yendo a las reuniones, ¿no? Está diciendo lo que queremos oír, eso es humanamente posible, o sea, o no. Pero en su vivir, en su diario andar, ¿qué está pasando? Nunca viene a luz, nunca vive amor, se aprende las cosas, pero cuando no está en ese ámbito es otra cosa. Pues no hay transformación. Entonces, la persona que por obra de Dios le abre el corazón a Jesús, entonces va a la próxima invitación. Ya Jesús está en tu corazón, le abriste tu corazón. Ahora, ¿qué va a hacer Jesús allá adentro? Sí, y esa es la invitación a la verdad. Quieres la vida, por eso la recibiste. ¿Cómo se te va a dar? Con verdad. Y es todo un asunto importantísimo a recibir, ¿sí? Y esto ha puesto un cimiento en esta persona, ¿sí? Ahora tú dices, pero yo ya estoy con Dios, yo le abrí el corazón a Jesús hace 40 años, pues yo no necesito eso. Está bien, es cierto, pero recibiste a Jesús para que Él te cambie tu naturaleza. ¿Eso fue tu idea cuando lo recibiste? ¿Te das cuenta? Entonces, el hecho de que le hayas recibido es legítimo, ¿de acuerdo? De ninguna manera, eso que viviste fue falso. El día que le abriste el corazón a Jesús, se lo abriste y Dios entró a ti. Eso es legítimo. Pero has sabido caminar tu transformación en hijo de Dios. Si el asunto de la naturaleza nunca ha sido confrontado en ti y no has escuchado a Dios decirte que de eso se trata y cómo Él lo va a hacer, pues entonces no has caminado, con todo respeto. Y se los digo por experiencia propia, ¿sí?
Hola. Entonces, vivir las invitaciones con la conciencia de que tú ya recibiste a Jesús, pero vas a permitirle a Dios hablar contigo, ¿sí? Y encauzarte a su trabajo en ti y tener esa humildad con Él para que Él te lo explique, permitírselo y permitirle a Él poner todo lo que necesitas tú para que puedas caminar hacia semejanza con Jesús. Es lo que Él necesita que tú se lo permitas. ¿De acuerdo? Bueno, el segundo grupo, por favor. Una vez que, tú caminas, vives las invitaciones, entonces de ahí en adelante, en la invitación a la verdad, el contenido que Dios va a inspirar a tu espíritu es que Él se va a encargar de darte una verdad vivencial. Sí, que no va a haber más cosas que sabes aquí, pero que no vives acá. Que su obra en ti es vivencial. Vine a darte vida. No vine a darte conocimientos, ideas, metas, ¿no? Porque decimos eso, bueno, hermano, esa es la meta, ¿o no? Pero Dios sabe, pues que eso no lo podemos nosotros hacer. Pues qué bueno que tenemos clara la parte de que eso no lo podemos nosotros hacer. Pero Él sí lo puede hacer. Entonces, somos conducidos a las vivencias divinas. Las vivencias divinas es aprender a vivir el proceso por el que Dios te habilita para que vivas lo que Él ha dicho en tu corazón, lo que inspiró, ahora lo vivifica. ¿Sí? Y aquí entras a algo maravilloso, si se vive correctamente. ¿Sí? Ahora la persona que está entrando a las vivencias divinas con la conciencia de se me ha hecho justicia, con el cambio de mi naturaleza, en mi espíritu, por Jesús que ahora vive en mí, y con la verdad que Él va a ministrarme, pues está lista para caminar. Si no tiene eso y se brinca acá, ¿no? Entonces, otra vez, vamos a estar hablando de cosas, pero no siendo transformados. ¿Sí? ¿Van conmigo hasta aquí? ¿Terminamos? Sí. No vamos a entrar a cada vivencia, ¿de acuerdo? De hecho, la tercera, que es el Génesis, y no es el libro de Génesis, es el Génesis o los orígenes, es la vivencia de los orígenes, el origen de la creación, el origen del hombre, el origen del mal y el origen de la adopción en hijos. ¿Sí? Los 4 orígenes tienes que vivirlos con Dios, pero eso no lo puedes vivir si no aprendes a vivir fe. Y por eso las primeras vivencias son aprender a creer por fe y la segunda es aprender a vivir por fe. ¿Sí? Porque necesitas, todo en tu vida va a ser en base a fe. Nada opera si no es en fe.
Y esto no se trata otra vez de un curso en fe. Y está su certificado, ¿sí? Y lo cuelgas en la pared. Yo ya tengo mi certificado en fe, ¿no? Si das certificados, los firmas tú. No, es vivencial, ¿sí? Tomás, por ejemplo, el discípulo, no podía creer, no podía. Le decían, lo regañaban, yo me imagino, creo que hasta Pamba le han de haber dado, ¿no? Cuando nosotros ya vimos a Jesús, entonces no nos crees, crees que somos mentirosos, que ahí nos vamos, ¿no? El pleito, ¿no? No. Y él sale, es que no puedo. ¿Te ha pasado que otros se creen muy creyones, ¿eh? Y te lo presumen? ¿Y qué te pasa a ti? Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Lo expulsa? Le dijo, me equivoqué contigo, ¿eh? ¿Sabes que tomas 3 años y medio, mano? Y me sales con esto, reprobado. Así le digo. Fíjate lo importante que es para Jesús habilitarnos. Vino. Y esta vez no vino a hablar con los dos, esta vez vino a hablar con Tomás. Se apareció entre ellos y le dijo, Tomás, ven, 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 ven acá. Pon tu dedo aquí. Mete tu mano aquí, Tomás. Esas condiciones que tú pusiste, ahí están. Pero ¿sabes qué? Todavía no puedes creer. Porque hacer eso que tú piensas que era necesario, eso no era. Ahora viene lo bueno. Es lo que Tomás pensaba, que hasta que yo no, vamos a hacer eso. Eso no te arregló, Tomás. Ahora viene lo que te va a arreglar. No seas incrédulo, sino creyente. Esa palabra, espíritu, esa palabra, vida, lo sanó de incredulidad. ¿Sí? No fue un regaño, fue amor. Entonces imagínate que Dios no nos llevara a fe primero y nos dijera un titipuchal de cosas, ¿no? ¿Para qué? Para reprobarnos, porque esto se cree por fe y se vive por fe. Entonces yo no sé a ninguna de las dos. Ni siquiera entiendo qué es fe. Traigo conceptos humanos de fe, ¿no? Que me enseñaron, que yo inventé, que esto, que aquello. Pero vivirlo, así que estas vivencias no son los documentos. Sí, si tú dices, esta es mi invitación, y luego tomas un documento de una vivencia, ¿no? Dices, mi vivencia, eso no es. Ese es un recurso para que Dios lo use. ¿Te das cuenta? Él te va a dar la vivencia. Se llama vivencia porque es el producto que Dios va a operar en ti. Cuando tú te prestes a que Dios trabaje tu corazón para traerte y enseñarte a vivir creyendo por fe y viviendo por fe, entonces tú puedes caminar en fe. Lo que sigue,
Cuando seas expuesto, por ejemplo, al origen de la maldad, vas a ver cosas terribles ahí. Que necesitas ver para ser hecho hijo de Dios, porque si no, no sabemos de qué hemos sido salvos, ¿sí? Pero si no lo puedes vivir por fe y para fe, ¿te das cuenta? Pues esa es una información muy pesada. Entonces, recuerden que ayer dijimos, la primera responsabilidad a los que estuvieron aquí es que eres tú. O sea, tu proceso, tu vivencia, tu transformación. Y luego participar con Dios en la vida de otros. Pero esto es muy importante y bueno, queríamos tener esta oportunidad de compartirles cómo están siendo dados estos recursos y más que todo, que cuando digamos recursos, tengamos clarísimo, Dios los tiene que usar, Él los tiene que enseñar, Él los tiene que cumplir, incluyendo a la Biblia, más que todo. Entonces vamos a ver el resultado en nuestras vidas de lo que Dios hace. Vamos a ser hechura de Dios. ¿Sí? Bueno, y acabamos. ¿Qué les parece si damos gracias? ¿Eh? Padre, gracias por esta noche, por este día, por el amor con que tú nos has amado siempre y nos estás amando ahora. Gracias por ocuparte de nosotros y preparar cada aspecto de cómo vamos a ser hechos hijos tuyos. Gracias porque tu motivo es amor y por eso hoy nos has puesto clarísimo que se trata de vivir tu amor y de serlo, de ser hechos amor como tú lo eres. Y que nuestro caminar no puede ser otro sino en amor. Gracias porque nos estás enseñando que cada paso en nuestro caminar a Jesús, tú lo vas a guiar, que eres tú el hacedor. Y nosotros los que decidimos recibir tu vida, tu enseñanza y la transformación que tú obras en nosotros en amor para crecer en la semejanza de Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que estás sembrando en nosotros y porque tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La gloria es tuya por siempre en Cristo Jesús. Amén. Pues, amada familia, gracias. Mañana vamos a tener un ágape maravilloso juntos y con los hermanos en línea y será lo que un ágape es, una fiesta. Sí, eso es lo que ágape quiere decir, es Dios festejando. Y es algo hermoso. Pero estos talleres han sido nada más como una probadita, ¿no? Y que Dios los use en nuestros corazones para mostrarnos que no es tú sentarte con personas, es que Dios se siente, ¿sí? A hacer su trabajo en nosotros. Y esto lo cambia todo, ¿cierto? Muchas gracias.